tema, ¿verdad? Esta semana tendremos diferentes charlas con profesionales del sector donde hablaremos sobre tecnología, seguridad, inteligencia artificial, talento humano, hardware y experiencias reales dentro de la industria, ¿verdad? Procesos de crecimiento, entre otras cosas. Vamos a abrir este espacio, muy honrada de tener por acá a Lucía Villarreal. Ella hoy nos viene a aportar de todos sus conocimientos, y vamos a hablar sobre la mente del analista SOC bajo ataque, ¿verdad? Y cómo eso influye. Entonces, bueno, ahora le paso la palabra a mi compañera Aris. Estamos muy emocionadas de que estén acá. Cualquier duda que tengan la pueden poner por el chat. Los micrófonos están desactivados para evitar interrupciones. Y sin más, las dejamos con Lucía. Que disfruten. Hola, buenas tardes. Me llamo Lucía Villarreal. Hoy traje un tema un poco de lo que no se habla o yo casi nunca escucho hablar dentro de donde yo trabajo, que es la parte de la mente del analista SOC bajo ataque. El análisis técnico del impacto cognitivo sobre la sobrecarga de alertas. Actualmente yo trabajo en un SOC y pues que quise abordar este tema porque a veces cuando tú trabajas en empresas medianas a pequeñas, pues ves que hay un factor que afecta a todos, incluso desde el más alto rango hasta el analista nivel uno. Bueno, un poquito más de lo que soy yo. Yo soy Lucía Villarreal. Yo trabajo actualmente en un SOC, soy de nivel 2. Tengo 2 años apenas en la industria, pero llevo 4. Realmente ha sido un camino un poco largo. Como todos empezamos siendo de sistemas, entre siendo de soporte, siendo con la única de mi equipo, mujer, pero siempre tuve personas que me acompañaron y hicieron este camino más fácil. He aprendido bastantes herramientas, lo que es un CIEM y todo lo que lleva toda esta parte de la ciberseguridad, que ha sido también un camino muy largo, ¿no? Entre más vas adentrándote, pues vas conociendo más herramientas que tienes que aprender y ponerlas en práctica en todo rango de tu trabajo. Em, Perdón. Bueno, algunas de mis certificaciones, algunos de lo que yo sé, algunas plataformas operadas y pues un poco de lo que yo soy y un poco de mi LinkedIn si quieren, pues ahí contactarme. Bueno, vamos a hablar de la anatomía de lo que viene siendo el problema. Nosotros o el analista analiza al menos o donde siempre hay sistemas, al menos se ingestan 2.4 millones de eventos al día. O sea, es algo súper, pues muy pesado. Cuando tú entras como analista de nivel uno, pues entras y ves lo que realmente hay en un SIEM o en tu consola de seguridad y empiezas a decir, ok, son muchos eventos, ¿cómo voy a tener tantos eventos, no? Y pues aquí entra un poco lo que viene siendo cómo se va, eh, cómo lo vas incrementando o lo vas partiendo con tus otros equipos o con tus otros compañeros, que no solo caiga la decisión o toda la actividad sobre de ti. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos más de 400, más de 500 alertas generadas en un correlacionador? Pues se hace imposible identificar qué es verdadero y qué es falso. Principalmente entramos a un sistema donde te empiezas a desconfiar de que qué pasaría si esto es verdadero positivo, si esto es falso positivo, y la mayoría de los ataques llegan siendo el 97% que son falsos positivos. Tú como en tu primer nivel tienes que aprender a diferenciar quién es hasta dónde caben tus roles y tus actividades. Pero cuando entre más vas aumentando, vas
teniendo un poco más de experiencia y eso te puede ayudar, pero ¿qué pasa cuando empiezan a llegar más clientes, más alertas, más consolas, cuando ya no se vuelve, ya no lo puedes controlar tú mismo, ¿no? Y aunque tú tengas 10 personas atrás de ti que te puedan ayudar, pues se vuelve complicado al fin de cuentas. Uno tendría que decir, oh, yo, por ejemplo, aprender de malware, qué es un malware, cómo se ve un malware, si camina como pato, habla como pato y se ve como un pato, pues es un pato, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando muchos sistemas trabajan de la misma manera? ¿Cómo aprendes a diferenciar? Tú estás en un primer nivel, qué es bueno y qué es malo. Ahí empiezas a hacer que todo lo que tú aprendiste posterior a entrar al trabajo pues aprender de los logs, aprender cómo funciona un sistema, aprender redes, pues empieza a generar como un globo. Entre más le vas dando a tus aprendizajes, a todo lo que tú sabes, tu mente se va volviendo como un globo y como una esponja que va absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo. Y pues con el tiempo te haces una persona que sabe mucho y que puede diferenciar de lo bueno y de lo malo, pero ¿qué pasa cuando tú estás hasta abajo? ¿Qué pasa cuando te falta la experiencia? Pues aquí viene el evento del burnout. Principalmente yo he tenido pues este tipo de trabajos o yo he trabajado con más gente que me ayuda mucho a saber y me cuentan con su experiencia qué patrones tú ves ya repetitivos, que ya lo que tú ya no deberías esperar a que perdón, de que algo realmente es un falso positivo, es un ataque, ¿no? Esto pues ha sido difícil y hace que se produzca lo que es vigilance decrement, que básicamente es que el cerebro humano no puede tener la atención sostenida en varias tareas repetitivas del monitoreo. O sea, vamos por 20 a 30 minutos sin perder rendimiento. Pero ¿qué pasa de esos 20, 30 minutos? Tu mente ya empieza a divagar y empieza como a ya no tenerle tanta atención a lo que vienes viendo dentro de tu consola de monitoreo. En un analista SOC, esto se produce en una curva que principalmente va de a un 60% de atención de 4 a 5 horas por turno. Pero ¿qué pasa cuando tus turnos son largos? Y aumentale que tú trabajas en la noche y aumentale que tal vez hay más eventos en las noches, que tal vez el CIEM que tú estés trabajando no esté teniendo las reglas bien trabajadas, pues viene siendo un mundo de alerta donde nunca vas a acabar, que si tú le quieres poner la atención a una alerta que parece ser verdadero positivo, pues tu mente se empieza a enfrascar ahí y puedes tardarte horas y nunca llegar a una conclusión hasta que estés al punto de, ¿sabes qué? Ya lo di por hecho que es un falso positivo. ¿Cuántas horas has invertido? ¿Cuánto tiempo perdiste en investigarlo, ¿no? ¿Hasta dónde llega tu punto de investigación en decir esto es un falso positivo? Imagínate una vida así. La mayoría de la gente pues no tiene o que trabaja conmigo, pues su vida técnicamente es esto, es trabajar, es estudiar, es siempre estar alertas a que algo pase porque no solo el equipo es de uno, sino es de todos, ¿no? Es lo que se esperaría en cuándo vamos a entrar en un incidente, cuándo vamos a que la persona que reciba esta alerta, si la va a resolver de la manera correcta, si se va a resolver de una manera verdadera. Bueno, aquí les voy a mostrar un poco de los números, de lo que se dice de los burnouts, del estrés, de la mayoría de la intención de salida cuando la gente ya está harta o está cansada y empieza a dejarlo. Eh, también la parte de, pues, todo la raíz que viene siendo esto. Y esto viene siendo de las encuestas basadas en ISC2 y SACA de al menos más de 200 profesionales en el SOC. Un analista con burnout tiene una tasa de error que uno con privación parcial del sueño, un SOC degradado cognitivamente es una superficie de ataque no mapeada. Si tú como analista empiezas a sentir el cansancio, toda esta parte que
te lleva a sobresaturarte de tengo ahora un examen, tengo que certificarme, o si tú como profesional también estás trabajando tal vez en una maestría o siendo estudiante, estás aprendiendo más cosas, pues empieza a llenarte de estrés, ¿no? El cansancio acumulado de días, de los turnos nocturnos que uno como ingeniero pues está y sabe que es necesario trabajar turnos nocturnos, pero ¿cuántos están decididos y aceptan el hecho de desvelarse para estar ahí? ¿Cuántos no han dejado de hacer cosas que les gustaban, distraerse o simplemente el pararse y darse 5 minutos de relajamiento, o que tu mente divague en otras cosas que no sea el estar el estresado de esta alerta será real, esta no, ok, tengo que llegar regresando de comer y tengo 50 alertas más, y pues todo esto va llevando de la mano que pues también tu salud como persona, tu salud emocional, incluso física, por las horas extensas de que estás en una silla frente a la computadora, pues te lleguen a costar. Bueno, pues hablemos un poco del crecimiento de los ataques con IA. Pues ahora los ataques con IA ya empiezan a ser automáticos, y lo de automático es lo que nos afecta principalmente a los ingenieros en sistemas, o bueno, perdón, ingenieros en ciberseguridad, es que empezamos a desconfiar de todo. Si ya vimos que alguien le dio un ping a un servicio expuesto, si alguien quiso hacer un credenciales de fuerza bruta a algún login que tienen expuesto, todo empieza a ser desconfiado y todo empieza a generar ruido. Todo es ruido, más con las automatizaciones. Tú como ingeniero tienes que ver si se trata de un spear phishing, principalmente de archivos ofuscados, una explotación a páginas eh, expuestas, a, pues algo que muchos se ven, pues el uso de PowerShell, el Network Scan, el Password Spray, y pues todo esto pues nos deja a la deriva de, ok, qué tanto la IA nos está ayudando y qué tanto la IA nos está afectando. El tener tanto ruido en las consolas no nos ayuda. Tendríamos que tener y trabajar de la mano con expertos en log management para que estos ruidos se desaparezcan. Pero ¿qué pasa cuando una empresa solo dice, ¿sabes qué? Atiende mis alertas y hasta ahí, y yo te voy a pagar? Pero ¿cuánto estamos arriesgando en la salud mental? Cuando tu ingeniero ya está cansado, que tal vez nosotros, tal vez a veces tenemos vida, a veces queremos salir, o tal vez pasamos por momentos en que nuestra mente no está centrada en lo que deberíamos de hacer. Si tenemos algún problema, si estamos estudiando, si queremos hacer otras cosas, pues nuestra mente se empieza a agotar poco a poco. Pues, siguiendo con esta paradoja, nosotros como defensores en un nivel SOC 1 y SOC 2 empezamos a tener ya esa experiencia que tanto se solicita. Hemos visto muchos ataques que solo empiezan por algo como creación de credenciales, pero si tienes una empresa tan grande y que crea credenciales siempre, pues imagínate empezar a atiborrar las máquinas y los mensajes, tal vez en mi caso de WhatsApp, decir, oigan, tienen 5 cuentas creadas, pues esperar a que te respondan, y después tú empezar a darle seguimiento, de responder una hora después, y pues esto llega a afectar bastante a los analistas, porque no siempre tienen la cabeza para pensar en ese mensaje que envió, en ese correo que envió, y lo ideal sería eso, ¿no? Pero cuando los equipos son pequeños, cuando empieza a haber recorte de personal, hemos visto, y yo personalmente siempre he buscado qué es la tendencia ahora que necesita el analista. Y pues lo único que ya no piden es volar, porque te piden análisis de logs, automatización con Python, que tengas 5 certificaciones. ¿Cuándo te va a dar la vida para hacer todas esas cosas, no? Y a pesar de que tenemos ya la IA aquí a manos de todos, porque ya es gratuita, y algunos quisieran ocuparla y algunos se rehusan a hacerla parte de sus vidas, pues sigue siendo un problema constante.
O sea, es algo que al final de cuentas el sistema tiene que decirte, bueno, esto es falso positivo, pero tú como analista tienes que decidir si sí o si no es necesario reportarla. Para que un atacante tenga éxito solo necesita una vez de que tú no, tal vez no estés poniendo atención, tal vez estés viendo otro ataque, o sea, tal vez necesita algo, una consola no actualizada, algo no actualizado para poder tener éxito. Pero imagínate si estás trabajando para una empresa que tiene 50,000 endpoints y tiene 10,000 servidores, ¿cuándo te va a dar la vida para revisar tanto, no? Y deberían ser equipos más grandes, debería haber una ayuda para, pues, a los analistas, ¿no? Un respiro para poder hacerlo y para poder querer superarse, tener una vida y estar tranquilos, ¿no? Pero se vuelve complicado cuando empiezas a juntar varios factores, que es la falta del sueño, que tienes que hacer un examen, que tienes que certificarte en X y cosa, que tienes 5,000 certificaciones atrás y quieres avanzar, pero saber que los turnos son extensos, que a veces no siempre sales a tu hora, que no siempre comes a tu hora, pues se vuelve difícil para los analistas. Bueno, y tenemos el problema como si, bueno, ya vimos cómo no, pero ahora vamos como sí, ¿no? Principalmente el stack técnico para reducir la carga cognitiva. Ok, aquí hablamos un poco de si somos analistas, pero ¿qué necesitamos? ¿Qué es lo que todos deberíamos, o al menos la gente debería también estudiar o tal vez saber? Pero pues llegamos al mismo punto, ¿no? Tenemos ya la automatización, tenemos la parte de los SOAR, de los playbooks, agentes de IA, la experiencia de los analistas, el diseño de los workloads. Y pues principalmente todo esto se reduce a que tenemos la IA, tenemos que saber ocuparla, pero también nos faltan expertos en saber cómo hacer esta discreción de alertas. Tal vez no es fácil crear una alerta, tal vez hay gente que lleva 5 o 10 años y ya sabe que es verdad, que ya sabe que es mentira, que es un falso positivo, que es un verdadero positivo. Ahora necesitamos analistas de esa parte de log management que nos ayuden a hacer esa parte de la discriminación de alertas. Pero también tenemos a la IA. Así que es necesario combinar el talento de los analistas, de la gente de log management, para que esta fatiga de alertas se reduzca y como analistas podamos seguir haciendo nuestro trabajo de manera eficiente. No enfocarnos tanto en una alerta sin saber o sin querer usar la IA, porque la IA está aquí y va a estar para ayudarnos a mejorar este tipo de trabajos. Bueno, aquí no se cargó mi gráfica, pero eh, nosotros tenemos como monitoreo o como analista de SOC la distribución real de un turno de 8 horas. Principalmente se enfoca, ya está cargando, en investigar los falsos positivos, pues nos lleva un 52% de las 8 horas. Un triage principal nos lleva 18% de las 8 horas. Los que son incidentes reales, que son los true positive, nos lleva 12% y la documentación 11%. Y a veces que tenemos la reunión con XY cliente o incluso internamente con tu propio equipo. A veces eso nos hace causar que, bueno, ya tienes 8 horas investigando, pero incluso esto solo es lo que debería ser lo ideal, pero a veces pasamos más tiempo, ¿no? Por ejemplo, tenemos que investigar más eventos, más casos y se vuelven de 8, se vuelven a 9 horas. Y si estás atorado en un caso y aunque ya lo preguntaste a X, Y persona y no hay una respuesta real, es necesario tener gente con experiencia más de, no sé, en mi ejemplo, yo con mi líder tiene 3 años de experiencia en el área y él me puede ayudar a distinguir, ¿no? Pero me falta a mí tal vez ese tiempo y esa experiencia en las máquinas y en las consolas para yo poder distinguirlo, ¿no? Y ha pasado que yo me he ido 10, 11 de la noche, yo empecé a las 9 de la mañana por tal vez
la distribución del tiempo o de mi tiempo no fue la correcta, pero tal vez me sentí satisfecha con toda la investigación que hice. Pero esto fue causa de, bueno, tenemos un 100 que le falta la customización y han sido muchos factores que tú puedes ver cuando ya estás adentro, pero es una moneda al aire en decir, tenemos buenas integraciones, porque esto viene desde antes, tener buenas integraciones, tener un buen equipo, la comunicación, que incluso eso te podría ayudar a ti mismo para poder tener un turno más llevadero y que todo sea un poco más tranquilo, entre comillas, porque siempre alerta, siempre va a haber en cualquier minuto, en cualquier hora, y puedo asegurar ahora mismo que ahorita eh, donde yo estoy trabajando actualmente hay alguna alerta que sigue sin ser atendida, pero no es por culpa de los analistas de que no lo están haciendo su trabajo, sino es por la causa de que a veces cuando no hay una buena implementación, eso causa que haya más alertas, haya más ruido y uno como analista no pueda terminar el turno a tiempo. Bueno, antes de terminar, pues me gustaría compartirles un poco de mi experiencia en cuanto a, no lo puse en esta presentación, pero me gustaría nada más platicarlo muy por arriba. Cuando tú como analista entras en un SOC, yo personalmente, a veces me siento un poco abrumada porque como mujer a veces no toman en cuenta el que tú les des o tú propongas ideas, porque a veces el SOC lleva tanto tiempo trabajando de una forma que a veces nuevas ideas les pueden disgustar y uno siente, o yo personalmente siento que tengo que demostrar más, que siempre tengo que dar el más por hacerlo bien mi trabajo, ¿no? Hacerlo perfecto, documentos perfectos, pero a veces te abruma todo, ¿no? Quisiera, no sé, distinguir alertas más rápido, quisiera ser más rápida, quisiera poder hacer la investigación más rápida para que se pueda notar mi trabajo, ¿no? Pero como chicas que estamos trabajando en esto, que yo actualmente en mi trabajo conozco a dos, una que está en área de automatización y otro también que nos está apoyando en otras áreas, que tener al menos una chica dentro, pues te hace respirar un poco en decirle, oye, me siento así, oye, me siento de esta manera, ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo le haces tú? ¿No? Y tener y compartir esas mismas preocupaciones con ellas te puede ayudar mucho porque nosotras como mujeres lo vemos desde otra perspectiva, la verdad. Los hombres sí lo ven de una perspectiva de tengo que resolver y las mujeres es como tengo que resolver y lo tengo que hacer muy bien. Es como queremos destacar, queremos hacer las cosas bien, ¿no? Pero a veces tener tantas alertas, que tu mente esté abrumada en que tienes que hacerlo todo bien, todas tus alertas las tienes que documentar bien, tienes que ser muy perfeccionista, como en mi caso, a veces eso es lo que no se ve en un SOC, ¿no? Vemos cómo todos lo están pasando, pero a veces cuando te detienes a ver un poco cómo lo llevan los demás, es diferente. He visto y conozco gente que, ¿sabes qué? Yo dejé esta carrera porque la verdad para mí era demasiado, para mí simplemente el hecho de trabajar tantas horas y que me pidan tanto, pues no me gusta. Y pues uno que realmente le apasiona y es por amor al arte, pues se queda ahí, ¿no? Pero, ¿cuál es el sacrificio? ¿Qué es lo que uno gana? No lo digo porque la ciberseguridad sea mala, sino esta plática es un poquito más enfocado a todos estamos pasando por diferentes, no sé, problemas, podría decir diferentes circunstancias, y el trabajo debería ser, entre comillas, si es algo que te gusta, pues debería ser un poco más fácil y no es difícil, pero ¿qué pasa cuando ya estás abrumado? Cuando ya no puedes, cuando sientes que ya diste todo en una alerta, lo diste todo en tu turno y mentalmente llegas exhausto, llegas cansado, llegas diciendo por qué voy, por qué lo sigo haciendo. Y pues
Si es algo que te apasiona, deberías seguir intentándolo, proponer ideas, dar ideas, enfocarte un poquito más en la parte humana, porque al final de cuentas quien se toma la decisión de avisar una alerta, de dar visibilidad a algo, es uno como analista. Independientemente del nivel que seas, en la posición que te encuentres, ve el lado humano, porque al fin de cuentas es tu mano tanto de obra como para sacar adelante el trabajo, la chamba, dirían. Y bueno, no sé si me permitan las chicas, voy a compartirles algunas notas que se me hicieron interesantes y yo los impulso a que sigan en su camino. Esto no es solo ver un poco de la visibilidad de la parte humana de un analista SOC. Hay muchas cosas que uno ve cuando entra y a algunos te gustaría mejorar algo, tener iniciativa, pero nunca te desanimes, siempre va a haber alguien que te pueda estar acompañando y agradezco mucho yo en mi trabajo eh, esas personas que me han dado la mano y espero que tú también como analista, independientemente si eres hombre o mujer, te puedan extender la mano o pedirle ayuda, incluso tal vez a un amigo que no sabe del tema, pero que te puede escuchar, poder desestresarte de todo tu trabajo en general, pues también te ayuda mucho a sacar lo que tienes adentro y ser más humano y ser más empático con la gente que está atrás de los sistemas, tratando de defenderlos, dando lo mejor de sí. Y creo que esto sería todo. Muchas gracias. Disculpen las, las interrupciones. Estoy un poco nerviosa, pero muchas gracias. Puntitas, te las voy a leer. Dice Jair Ramírez, ¿de qué manera utilizas la IA en tu rutina diaria? ¿No puedes dar un ejemplo? Claro, principalmente yo ocupo la IA para revisar lo que sí viene siendo datos muy en específicos. Cuando yo no sé tal vez todo el comando de que se ejecutó en un PowerShell porque tiene demasiadas cosas, pues se me hace raro y yo ocupo la IA principalmente cuando me desglosa. No sé, este comando hizo A, B, C, D, E, F, G y cuando son comandos muy extensos, ¿no? Porque uno puede encontrar cualquier cosa mientras revisas alertas. O sea, hemos encontrado software que es muy dudoso y es muy como muy extraño que la gente lo visite o lo solicite. Así que pues principalmente el saber de qué está tratando un poco la alerta. Personalmente, pues en mi empresa pues se ha implementado esto de la IA, pero sin que se comparta con Internet. Así que nos ayuda mucho a revisar alertas y eso nos facilita bastante el trabajo para todos. O sea, no solo para mí, es, es tener la IA en uso y en beneficio de los analistas. Y pues la verdad es que sí nos ha ayudado bastante en revisión de alertas, en creación de documentos, porque a veces incluso crear un documento te puede llevar 1 o 2 horas, pero por la minuciosidad que tú le des y lo tan claro que tú quieras hacer en ese documento. Sí, tenemos otra pregunta de Cindy Agüero que dice que muy bonita presentación, muy creativa y que le gustaría bastante saber cómo manejas el estrés o qué haces para no caer en el burnout. Ok, bueno, muchas gracias por sus preguntas. Pues hay muchas cosas, bueno, ojalá fueran muchas, pero principalmente yo cuando trato de no caer en un burnout es platicando. O sea, yo soy un podcast y me encanta platicar y sonará muy gracioso, pero el platicar de cosas que sean muy diferentes a lo de la chamba, pues me ayuda bastante, porque mi mente divaga un poco, divaga y regresa al final de cuentas. Y eso es dentro del trabajo. Fuera del trabajo, pues trato de mucho ir al gimnasio, trato de correr, nadar. Nadar creo que es la cosa que más me gusta. Tal vez solo será 1 hora al día. Quisiera que fuera más, pero pues no me da la vida porque tengo que hacer muchas cosas después.
pero hacer ejercicio hace que tu mente se despeje, en que no estés siempre pensando en qué va a pasar. ¿Habré cerrado bien esto? Y bueno, personalmente yo soy una persona que soy muy nerviosa y soy muy ansiosa y siempre trato de y cuando tengo dudas de una alerta, siempre me quedo pensando en la alerta todo el día, pero platicarlo con externos, con mi familia, nada más aunque sea por arribita, pues me ayuda bastante en que ellos me digan, mira, pues es que tampoco se ve tan mal, pero uno se lo puede quedar pensando todo el día, pero yo te recomendaría, si en algún punto tú te encuentras aquí, es salte a caminar. Sal a caminar 5 minutos, 10 minutos, pídele ayuda a tu líder diciéndoles, es que necesito 5 minutos, 10 minutos porque esto no me deja pensar, porque hay veces alertas que te llegan y te ponen en un punto en que dices, ¿y qué más hago? ¿Y qué prosigue después de esto? Obviamente teniendo un triage, pues te puede ayudar bastante, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya te pasmas, cuando ya no sabes qué hacer? Camina. Camina simplemente, aunque sea en círculos, aunque te digan que estás loco, pero eso te ayuda mucho a aclarar la mente. ¿Cómo manejas esa presión o ansiedad de querer hacerlo todo a la vez, certificaciones, trabajo, estudio y vida y otras? Am, pues principalmente yo creo que cómo lo llevo a cabo, pues soy una persona, siento que yo soy una persona muy organizada, o sea, el año pasado me di cuenta que empecé a tener huecos en decir, oye, me faltaba hacer algo y siempre traía como ese hambre de saber y siempre tenía como el trabajo y el hambre de saber muy pegados y me di cuenta que necesitaba una libreta. Personalmente, mi libreta es, es esta, porque bueno, yo la escogí por muchas cosas, porque me ayuda mucho a llevar mis días, o sea, es una salvación para mí, entre comillas, porque tengo todo organizado aquí. Si tengo una junta, si tengo una clase, si tengo que organizar, no sé, presentaciones, si tengo que hablar con un cliente, todo lo tengo que organizar, porque si me agarra desprevenido, pues principalmente me voy a poner ahí nerviosa, pero cuando ya lo tienes plasmado, porque antes sí ocupaba otros medios de, la computadora, pero pues siempre ves la computadora y tienes un millón de pestañas abiertas y pues se te va a perder. O sea, yo en algún punto perdí quién sabe cuántas pestañas y dije, prefiero cerrarlas y empezar de nuevo porque de plano había veces que tenía muchas cosas y muchas pestañas y decía, ¿para qué era esta? ¿Para qué era otra? Y prefiero tener todo agendado. Si tengo, no sé, una certificación, me agendo, de hecho tengo una, me agendo los días que lo voy a estudiar, propongo horas para mí, propongo horas para mi certificación y siempre procuro hacer ejercicio muy temprano porque ya después de una larga jornada, tu mente queda frita. O sea, yo he llegado y simplemente 9 de la noche ya estoy durmiendo porque mi mente dice, ¿sabes qué? Quiero apagarme, ni siquiera quiero revisar el celular. Les recomiendo que no revisen su celular, que hagan otra cosa, no se expongan a las pantallas porque eh, la mente como en el TikTok, o sea, tu mente nunca retiene nada y empieza a hacerte daño eso de no retener nada. O sea, yo te recomiendo si eres un analista que después de un turno largo, escribas, leas, camines, pero no pongas más pantallas enfrente de tus ojos porque se empiezan a cansar y adicionalmente tu mente empieza, ya no retiene igual. Así que pues para relajarte también, no te sobreestimules con pantallas, o sea, haz otra cosa, estate con tus mascotas, platica con tu familia, haz otra cosa que no sea estar enfrente de pantallas por un rato, claro, porque no todo se puede. Tenemos otras preguntas por acá. Dice que para las personas que han empezado en el SOC, que están ahorita trabajando, ¿hay algún libro, repositorio o certificación donde puedas empezar? Claro, sí, hay una es gratis, es del ISC2, pero yo creo que te puede ayudar bastante. Es para las bases de la ciberseguridad, tú que vas empezando. Y yo te recomendaría que tomes cursos de análisis de logs, aunque sea
de 20, 10 minutos. Eh, Como vas empezando, pues esto te puede ayudar mucho a sentar bases, o sea, que es el triage, muchas cosas que tú vayas empezando, pues yo te recomiendo esta parte de esta certificación es ISC2, es el CC Certificate in Cybersecurity, no me acuerdo muy bien, pero más o menos ahí van las siglas. Y yo tomo o tomé en su momento, yo un poquito más avanzado, las certificaciones de Exorcista me ayudaron bastante porque a veces uno como analista necesita que alguien te lo diga, o sea, aunque tú leas libros y libros y libros, pues créeme que no te da tiempo. O sea, yo tengo un repositorio de yo creo unos 50 libros y que no me he puesto a leer porque no me da tiempo. Y ya mínimo que al menos lo estés escuchando como un podcast, te puede ayudar bastante en sentar bases de conocimiento. O sea, yo realmente te lo recomiendo. Y pues también linkeando, haciéndole scroll en LinkedIn te ayuda bastante, o sea, encontrar documentos que te resumen bastante lo que viene siendo esta parte de la ciberseguridad, te lo recomiendo mucho y ve videos, te recomiendo ver videos, pero si eres una persona que lee más, pues bueno, esa certificación del CC que es más de leer. También hay uno por aquí que dice, ¿qué efectos negativos tiene? ¿Sientes que al pasar mucho tiempo sacrificas tiempo en familia? Por ejemplo, tengo esas dudas respecto a la ansiedad. Sí, bueno, depende de cómo mucho lo veas. Yo personalmente a mí me empieza a dar burnout cuando siento que ya no es lo mío, cuando ya he pasado por tantas alertas que digo, ¿realmente estoy haciéndolo bien? ¿Realmente esto es lo mío? Y me empiezo a preguntar mucho sobre mí. Eh, Teniendo el apoyo con mi familia siempre, si tú sientes que sacrificas mucho tiempo, es mejor parar un poco y revisar cuáles son tus prioridades. Principalmente yo entré en ciberseguridad porque a mí me gustaba mucho y porque era un reto personal. Yo tenía un problema muy serio con las redes, yo reprobé una materia y luego entré a redes y luego a ciberseguridad y mi prioridad era como, y lo que yo quería aprender era ciberseguridad y uno muy internamente sabe eh, qué es lo que está dispuesta a sacrificar. Por ejemplo, no es que yo dije, voy a sacrificar todo mi tiempo, no, es como de, ¿qué es lo que yo necesito para llegar yo a ese punto que yo quiero? Si quiero ser un analista, o sea, y ciberseguridad es muy grande, o sea, si tú estás y es lo que te gusta, no lo vas a sentir tanto, pero si no te gusta, realmente lo vas a sentir como una carga. Así que yo te recomiendo definir prioridades. Si quieres, no sé, pasar más tiempo con tu familia, podrías dividir el tiempo en decir, ¿sabes qué? Hasta aquí voy a poner mi línea, que es lo que es mi familia, que es lo personal, a lo del trabajo. Porque a veces no distinguir esa línea hace que pasemos mucho tiempo en lo que viene siendo el trabajo, pero depende mucho de tus prioridades. Excelente presentación, organización, felicidades. Y bueno, muchísimas gracias, Misael, y muchísimas gracias, Lucía. Esta presentación estuvo increíble. La verdad es que nos hiciste ver, bueno, desde un punto de vista pues muy realista, cómo funciona sí, el tema de a veces tratar de fusionar todo y hacerlo todo bien, ¿verdad? Más cuando uno está iniciando, que tiene más curva de aprendizaje y todo este tema que a la larga nos toca a todos, ¿verdad? Y cada uno lo, lo sobrepasa de alguna forma. Y como dices, también hay personas que pues no lo logran, ¿verdad? O sea, que hay personas que totalmente desisten. Entonces, pues súper, súper linda, la verdad, me encantó tu presentación y estamos muy agradecidas de tenerte en esta semana Hackers. Y bueno, creo que sin más, y ya no tienen más preguntas, hasta aquí dejaríamos este web. Agradecidos con Lucía y esperamos tenerla en próximas ediciones de Hackers. Y lo tengo por aquí.
Kim. Sí, a las 6, hoy tenemos otra charla a las 6 de la tarde. Vamos a estar con Pamela Parra, que va a hablar, va a darnos una charla de hackeando estereotipos, que va a tratar sobre mitos y verdades sobre las mujeres en ciberseguridad. Entonces esperamos que nos puedan acompañar. Muchas gracias por unirse y nos vemos. Gracias, bye.